Hoy nos gozaremos y nos fortaleceremos en su presencia. Hoy experimentaremos el poder de la palabra en nuestra vida, trayendo sanidad a nuestros corazones y trayendo sanidad a nuestros cuerpos. Sean bienvenidos todos. Templo de alabanza, bendición, le da la bienvenida. También le damos la bienvenida a esta transmisión por medio de Facebook, a todos nuestros hermanos que se van a estar conectando también, enviándoles un caluroso saludo desde acá de la ciudad de Pomona. Su servidor, Pastor Filiberto Cisneros, amén, les da esa invitación para unirnos en una sola mente y en un solo corazón para adorar a nuestro Señor. Así que dele la ofrenda de palmas al Señor, amén, y vamos a dejar el grupo de alabanza y a gozarnos en su presencia. Vamos a declarar que su presencia es lo único que necesitamos, que su presencia es lo que más anhelamos en este mundo. Y como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo nos saciará. Jesús, tu copa no se secará. Vamos, iglesia, dile. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, Y de mi futuro, Señor, de mi futuro eres guardador. y decimos,
O dar esa ofrenda de palmas. Tu presencia es lo que anhelamos, Señor. Tu presencia es lo que deseamos. ¿Cuántos pueden dar ese grito de júbilo? Y vamos a declarar que nuestro Dios es grande. Oh, tú eres Dios de milagros y amor. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable.
lo bueno que has sido con nosotros, Rey. En mi vida ya no tengo soledad, tú me has llenado, tu amor me has dado. Solo pienso Solo pienso en ti, contigo quiero estar. Tú has llegado, todo ha cambiado. y decimos, Oh, yo quiero entrar donde tú estás. Oh, yo quiero entrar y darte gracias. Yo vengo a darte gracias por todo lo que has hecho. Te doy mi alabanza porque tú eres bueno. te alabamos, Dios. Yo deseo cantar solo para ti, con alegría, toda mi vida. Necesito vivir siempre junto a ti, todos mis días. Tú eres mi guía. Y decimos, Oh, yo quiero entrar donde tú estás. Oh, yo quiero entrar y darte gracias. Yo vengo a darte gracias por todo lo que has hecho. Te doy mi alabanza porque tú eres bueno. Yo vengo a darte gracias por todo lo que has hecho. Te doy mi alabanza porque tú eres vamos con sus palmas aquí. porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Señor, eres eterno. Señor, eres eterno. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Señor, eres eterno. Amén. Vamos a seguir toda victoria. Y decimos, Oh, yo quiero entrar donde tú estás. Oh, yo quiero entrar y darte gracias. Yo vengo a darte gracias por todo lo que has hecho. Te doy mi alabanza porque tú eres bueno. Yo vengo a darte gracias por todo lo que has hecho. Te doy mi alabanza porque tú eres bueno. ¿cuántos pueden declarar que nuestro Dios es bueno? Y vamos a cantarle unidos en un solo corazón. Y decimos,
nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús. cuando pueden decir aleluya y los cielos se estremecen y decimos Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los nuestro Dios. Nadie nos ama como Él nos ha amado. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Gracias por tu gran amor. Porque nadie nos ama como Él nos amó. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como
Bendito Padre Celestial de la gloria. Hoy hemos venido, Señor, a adorarte. Hemos venido, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Hemos venido, Señor, a declarar tu poder, tu presencia, tu gloria, reconociendo tus maravillas, declarando tu poder, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu presencia, porque podemos, Señor, entrar ante tu divino trono de la gracia confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos venido a adorarte, a presentarnos en sacrificio vivo. Padre, que estas alabanzas suban como olor fragante ante tu presencia, como perfume grato. Oh Dios, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, suplicando tu favor, tu misericordia y agradeciéndote, porque hasta aquí nos has guardado. Reconocemos que usted es la fuente de vida. Reconocemos que usted es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Por lo que no nos ha dado también te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque usted tiene los tiempos perfectos y usted sabe lo que nos conviene, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, en esta hora, en este momento, Padre. Te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, por cada necesidad. Levanto en tus manos, Señor, tu pueblo. Usted que conoce lo más profundo, Señor, del alma, del corazón. Aquel que ha venido, Señor, sin fuerzas, que reciba fuerzas, Padre bendito de lo alto, en este día. Aquel que está confundido, Señor, que tal vez está por tomar alguna decisión. Usted diríjalo, Señor, conforme a su justicia, conforme a su verdad. Aquel que necesita un milagro, Dios, que pueda recibir en esta tarde ese milagro en tu nombre. Aquel que necesita una sanidad, Señor, hoy en tu nombre declaramos tu palabra que sana, tu palabra que trae vida, tu palabra que restaura, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados, fuimos curados. Hoy, Señor, declaramos que toda enfermedad huye delante de tu presencia y proclamamos y declaramos que tu presencia, Señor, está en este lugar. Hoy nos declaramos sanos, Señor. Hoy nos declaramos fortalecidos en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y un pueblo dice: amén. Dele esa ofrenda de palmas al Señor. Déselo con todo el corazón, déselo fuertemente. Amén. No se canse de adorarle, déselo grandemente, que el Señor es bueno. Gracias, Señor, gracias, Señor. Adórele, adórele, dele la gloria. Él es grande, Él es poderoso, Él es poderoso, Él es poderoso. No hay nadie como nuestro Dios. A usted reciba la gloria, la honra y la alabanza. Reciba la adoración, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, poderoso. Aleluya. Gracias a nuestro Dios, hermano. Siéntese, ocupe su lugar en esta preciosa tarde. Una vez más, hermano, le damos esos saludos. Templo de alabanza, bendición. Le da la bienvenida en esta tarde. Amén. ¿Cuánto le dicen en esta tarde? Gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Verdad? ¿Verdad que podemos decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado? Hermano, Él no nos ha dejado, ¿verdad? Él siempre ha estado con nosotros. Aún en esos tiempos que hemos pensado que estamos solos. Aún en esos tiempos, hermanos, que tal vez le hemos fallado a Dios. En esos tiempos donde nos hemos sentido débiles. Amén. Él ha
obrado en nosotros, ¿verdad? Nos ha fortalecido. Así que en este momento, pues, hermano, le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Templo de Alabanza, Bendición, le da la bienvenida. Sean bienvenidos todos. Amén. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? No porque sea domingo, hermano, nosotros jamás creemos pues que el día domingo especialmente es para adorar al Señor. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón todos los días, ¿verdad? Debe de adorar al Señor. Amén. Pero hoy estamos aquí y podemos decir también, ¿verdad? Hoy es el día, como mañana también, si Dios nos da vida, mañana será el día, ¿verdad? Y así cada día de la semana, ¿verdad? Será el día que adoremos y glorifiquemos al Señor. Así que sean bienvenidos todos. Templo de Alabanza, Bendición le da la bienvenida. Siempre acuérdese que somos bendición para bendecir, ¿verdad? Y bendecimos porque ya hemos sido bendecidos. Porque si usted mantiene ese sentir en su mente y en su corazón, sus actitudes serán pensando en otros, amén, y no pensando en usted mismo, porque acuérdese que el Señor, amén, vino a servir, ¿verdad? Y no a ser servido. Normalmente, ¿verdad? El ser humano siempre busca para Él, ¿verdad? Siempre piensa en Él. Lo que le gusta, lo que le duele, lo que le disgusta, lo que no le parece. Siempre es así, ¿verdad? La naturaleza humana. Y siempre pone en lugar el yo, pero nunca se pone a pensar en los demás, ¿verdad? Especialmente en la familia, ¿verdad? Y la línea del Señor nos ayuda y nos enseña que debemos pensar en los demás antes que nosotros mismos. Bueno, pues también les damos una bienvenida a nuestros hermanos que están con nosotros en este momento también a través de Facebook, ¿verdad? Ahí donde están, amén. Reciban, amén, la bendición del Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor en saludo a cada uno de mis hermanos que está conectado hasta México, en Pénjamo, allá en Bakersfield, ¿verdad? Un saludo a nuestra hermana Merle, toda su familia, ¿verdad? A Mexicali, Tijuana, Grajales, Puebla, el este, Los Ángeles, todo lugar, hermano, donde se estén mirando, amén, pues les bendecimos en el nombre del Señor, amén, y estamos orando. Pues después de saludarle, vamos a recibir el mensaje del Señor. Yo necesito que Dios me hable y Él nos habla por medio de la Escritura, ¿verdad? Usted quiere que el Señor le hable, escuche la voz de Dios a través de la Escritura o léala y verá que Dios le va a hablar. Así que en esta tarde yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en reverencia a Dios, abriendo la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Una parte de el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Sardis en el capítulo 3. Ya tocamos ese punto el jueves, pero hoy hablaremos, hermano, sobre otra dirección, ¿verdad? Sobre otro tema que está aquí también y que lo necesitamos. Cuando ustedes lo encuentren, solo indíquenme con un amén. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ocupe su lugar. Oramos a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial de la Gloria, en este momento pongo mi vida en tus manos. Dios mío, clamando a ti, Señor, reconociendo que por mí mismo no puedo hacer nada. Señor, reconociendo, Señor, que soy incapaz, soy inútil, Padre, que si tú no lo haces, yo no puedo hacer nada, Señor. Pero si tú lo haces, Padre, todos, Señor, recibiremos la dirección de ti por medio de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Enviamos pues ese saludo a mi hermano Pastor Raúl Roldán allá en Grajales, Puebla,
¿verdad? Mi hermana Alicia, que está conectada, mi hermana Irene, que nos mira desde el Distrito Federal, también les enviamos ese caluroso saludo. Pues vamos a continuar, hermanos, en este tema que miramos el jueves, y el jueves estábamos hablando, ¿verdad? Analizando ese maravilloso Salmo 103, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya hablamos que el Señor dice, acuérdate de lo que has oído y recibido. En lo que respecta a mí, me fortaleció mucho esa palabra porque me llevó a recordarme y a mantener fresco en mi memoria el tiempo cuando Dios me salvó. Cómo me encontraba cuando Él me salvó, en qué condiciones me encontraba cuando Él me salvó, y de entender, ¿verdad?, que no me lo merecía, que el amor grande de Dios pues se manifestó en mí y me salvó. Entonces el Señor estaba hablando sobre este tema de mantener, ¿verdad?, siempre reteniendo lo que acordándonos de lo que el Señor hizo, y siempre reteniendo lo que hemos oído de Él, ¿verdad?, las palabras, amén, de bendición para nosotros. Vale, que valemos la sangre de Cristo, que, hermano, para que nadie camine con baja estima, sino que valemos la sangre de Cristo, y que somos la niña de sus ojos, ¿verdad?, su tesoro, amén, y que Él nos guarda y que Él tiene control, ¿verdad?, de todas las cosas, y que podemos caminar seguros, podemos caminar confiados, ¿verdad?, respecto a cualquier situación, ¿verdad?, que se nos presente, amén, en nuestra vida, especialmente en estos tiempos. Pero hoy quiero hablar, ¿verdad?, y ahí usted lo puede mirar, ahí está el tema de hoy en la mañana. Hoy quiero hablar, hermano, del amor de Jesús perfeccionándose en nuestro corazón. El amor de Jesús, ¿verdad?, perfeccionándose en su cuerpo, ¿verdad?, entendiendo pues que el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ya lo miramos en el libro de Efesios, ¿verdad?, la iglesia a Éfeso, la revelación de que somos cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, ¿verdad? Y hablábamos que todos valemos lo mismo, ¿verdad?, que nadie vale más ni nadie vale menos en el sentido de los dones y ministerios que el Señor nos da a realizar. Mas hoy quiero tocar, hermano, enfatizar en el versículo 2, y vamos a leer de nuevo. Y vamos a ir como siempre, ¿verdad? Usted ya conoce en la forma que analizamos la Escritura. Yo conozco tus obras. Ahí vamos a empezando, ¿verdad? Miramos esa parte, esa porción de la Escritura, que no solamente, hermanos, nos da confianza de saber que el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros y que Él es el poderoso, el omnipotente, que Él tiene control de todas las cosas, que Él da la vida y Él da la quita, que Él la quita. Y por eso podemos caminar, ¿verdad?, con esa confianza, con esa seguridad, ¿verdad?, entendiendo que nada sucede, que Él no lo permite, y que si permite Él algo en nuestras vidas, hay un propósito, hay una razón. Y que cuando Él lo permite, también Él ya nos capacitó, nos va a dar las fuerzas y nos va, amén, y va a estar con nosotros y nos va a abrir camino, va a ir con nosotros. Entonces, entendiendo eso, la iglesia como cuerpo del Señor, jamás, estoy hablando de la verdadera iglesia, de aquellos que son genuinos y verdaderos, jamás se dejarán intimidar por absolutamente nada, ningún sentido de peligro, ningún sentido de oposición, sino que caminaremos confiados y seguros, entendiendo que el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra y el tiempo que nuestro Señor tiene de regresar por su iglesia está en Dios. Ahora sí nos debemos de preocupar de realizar el llamado que Dios nos dio mientras estamos en ese tiempo de vida. Pero este versículo también específicamente nos habla de
entender que todo lo que hay oculto en el corazón, todo lo que hay oculto en la mente, que a veces se manifiesta, a veces no se manifiesta, Dios lo conoce. Y entonces este mensaje viene de una manera muy profunda en el alma para entender qué hay dentro del alma y lleva el propósito de limpieza, lleva el propósito de prepararnos, de estar listos, ¿verdad? Amén, para podernos encontrar con Él y mirarle cara a cara con un cuerpo, hermano, diferente, con un cuerpo renovado después de la resurrección. Entonces por eso dice, yo conozco tus obras. Ahora, siempre es importante entender esa palabra obras. Son acciones pues que no agradan a Dios o que agradan a Dios. En este caso, este texto nos indica acciones que no agradan a Dios. Y todo comienza en un pensamiento, un pensamiento que se recibe, ¿verdad? Y se retiene, pero en este caso un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Entonces, cuando se recibe un pensamiento, como hemos hablado en otras ocasiones, ese pensamiento, si se retiene, forma una idea. Y verdaderamente, hermanos, las ideas es lo más poderoso aquí en la tierra, porque es como está hecho todo, ¿verdad? Por las ideas, ¿verdad? Que hay en la mente, ¿verdad? Del ser humano. Pero después de una idea, pues, el resultado de tener una idea es una acción, es una obra. Y ahí es donde el Señor está hablando. Yo conozco tus pensamientos, conozco tus ideas y conozco tus acciones. Ahora, habla eso porque hay ideas que no son manifiestas en la persona, ¿verdad? Y se mantienen ocultas. Y que muchas veces la persona se engaña a sí misma, puede engañar al papá, a la mamá, al hermano, al pastor, puede engañarse, ¿verdad? Pero a Dios nunca, nunca lo va a engañar. Entonces esto nos habla de tener temor hacia Dios. Y es una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesús estableció a su iglesia por medio de sus discípulos desde el capítulo 10 del Evangelio a Mateo. Cuando Él dijo, no temas aquel que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Y Él dijo, mejor teme aquel que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Entonces, en este sentido, cuando nosotros entendemos que el Señor nos conoce, que su mirada está en nosotros hasta lo más profundo, nos daremos cuenta pues que necesitamos, ¿verdad? Cambiar si queremos agradar a Dios, y tenemos la oportunidad del ofrecimiento de Dios para ese cambio a través del arrepentimiento y de desear ser mejor, ¿verdad? Habla también de aquellos sentimientos ocultos, ¿verdad? De resentimientos, que ya ahorita lo vamos a mirar amplio por la palabra, hasta que se convierte, ¿verdad? En odio o amargura, falta de perdón y todo ese tipo de cosas que contaminan el alma. Entonces miramos esta primera parte de este versículo que dice, yo conozco tus obras. Y luego viene ya más específico, dice que tienes nombre de que vives, pero no vives, ¿verdad? Es mentira, son apariencias. Estás muerto. Fíjese cómo es que está hablando el Señor. Esto nos recuerda pues más palabras del Señor, ¿verdad? En Juan 10:10, Él dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, el que recibe la vida tiene esa vida en abundancia. Pero ¿cómo es que tiene esa vida en abundancia y cómo se recibe, ¿verdad? No apartándose de Él. Él mencionó también, ¿verdad? Lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar.
Él dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando Él está hablando aquí, está refiriéndose a alguien que está aparentando que sigue a Jesús, está aparentando que cree en Jesús, pero que verdaderamente sus acciones es lo contrario de Jesús, y eso produce muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia también lo dice, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, y cuando hablamos de pecado, hablamos de transgresión divina, hablamos de obras directamente contrarias a la voluntad de Dios, o sea, el caminar en el propio razonamiento, en sus propias fuerzas, apartado de Dios. Ahí está este mensaje, yo lo conozco, pero nunca el Señor nos dejará sin una oportunidad. Siempre hasta el final, yo creo que hasta el último minuto de nuestra vida, el Señor estará con esa oportunidad de salvación, ¿verdad? Ya si el ser humano la rechaza y se pierde, no va a ser porque Dios no le habló, no va a ser porque, hermano, no tuvo la oportunidad, sino que va a ser porque lo rechazó. Porque en lo que sigue dice aquí, en este versículo 2, sé vigilante. Ahí está la primera cosa que el Señor dice, una palabra, vigilante. Y hablábamos, ¿verdad?, de lo que es un vigilante. Hablábamos el jueves de un guardia, ¿verdad?, que alguien está cuidando, ¿verdad?, que el orden en cierto lugar donde esa persona es contratada como seguridad. Hablamos también de aquel que vela, ¿verdad?, para que no llegue el ladrón y robe. Y fue lo que el Señor dijo: velen y oren. Acuérdese cuando Él ya iba a cumplir su propósito de ir a la cruz del Calvario, y cuando estaban con Él algunos discípulos en el huerto de Getsemaní, que Él se retiró un poco a orar y que les dijo que velaran, y que cuando regresó los encontró dormidos. Les dijo: no habéis podido velar ni una hora. Entonces Él dice: velen y oren, o sea, estén alertas, estén vigilantes sobre su propia vida. Porque resulta que la naturaleza humana normalmente siempre está mirando en la vida de los demás y no mira en su propia vida, y es lo contrario a Dios. Porque es lo opuesto a la palabra del Señor. Mira los defectos de los demás, mira los errores de los demás, pero no se ve a sí mismo sus propios errores. Y la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así quien camina con pensamientos, con ideas, con acciones diferentes a la palabra del Señor, entonces transgrede o desobedece la ley de Dios, y es pecado, y el pecado engendra muerte y está separado de Dios, desobedeciendo al Señor. Entonces es lo que le dice a la iglesia: sé vigilante, porque el león, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo de vida. Velad y orad, aprovecha el tiempo porque los días son malos. Ahí está esa palabra, ahí está la dirección de Dios. O sea, ¿qué debo hacer? Pues ahí está la dirección de Dios. Solamente seguir, ¿verdad?, el consejo: sé vigilante. Y eso habla de que usted y yo chequemos nuestra vida, empezando en los pensamientos, en las ideas, en las acciones, si eso está conforme a Dios. Y si encontramos que no está conforme a Dios, pues entonces lo que nos dice aquí el Señor, dice: afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Más adelante dice: arrepiéntete, ¿verdad? Cambia de actitud. Ahora mire pues que Dios conoce todo, como estoy hablando, ¿verdad?, que en la Escritura. Afirma las otras cosas que están para morir. Ya nosotros mencionábamos que tal vez ya le hemos estado echando ganas en algunas acciones
que no están bien, pero de repente otra vez, ¿verdad? Por descuido vuelven de nuevo, ¿verdad? Aquel que ya no se enojaba, que ya avanzó un poquito, de repente se descuida y otra vez vuelve, ¿verdad? Con su mismo carácter. Aquel mentiroso que ya había dejado de echar mentiras se descuida, no ora, no se congrega y de repente otra vez su humanidad se pone fuerte y comienza de nuevo a mentir, ¿verdad? A ofender, a tomar una actitud humana que es, hermano, que mata, pues. Ahí está el consejo del Señor. Sé vigilante y afirma, quita de ti esas cosas, ¿verdad? Que ya lo has intentado, algunas veces lo has logrado, a otras veces no, porque te has descuidado, pero afírmate y quítalas de una vez si eso te está deteniendo para que alcances la salvación y la gracia, porque no he hallado tus obras perfectas. Ahí está, a manera de introducción en el Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a mirar ahora y le voy a pedir, ¿verdad? Con ese anhelo para ir mirando en la propia Escritura, ya que la misma Biblia nos especifica, ¿verdad? Y nos da la dirección en la carta de Primera de Juan, para continuar, ¿verdad? Con el tema que Dios puso en nuestro corazón en esta mañana. Y vamos ya a entrar en el cuerpo del mensaje, en el cuerpo de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia, donde el amor de Dios se va perfeccionando o se debe de ir perfeccionando. Eso habla de madurez, eso habla de crecimiento espiritual, eso habla de alcanzar un nivel espiritual donde, hermano, caminemos en esa conexión con nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 3 de la carta primera de Juan. ¿Estamos ahí, hermanos? No sé si nos lo pueden poner, bueno, ahí nuestros hermanos tal vez ahorita lo pongan, pero vamos a darle lectura. Si usted tiene su Biblia, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire la primera parte de este versículo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Mira todo lo que se llevó a cabo para que tú tuvieras el privilegio de ser llamado hijo de Dios. El precio que se pagó. Un amor que no lo podemos calcular en cantidad. Mira cuán amor, cuán grande, ¿verdad? Es el amor, como lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces este versículo nos lleva a entender que somos hijos de Dios. Nos lleva a entender que hubo un precio que se pagó. Nos lleva a entender también, como nos lo muestra la misma palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y en aquel tiempo estábamos sin luz y sin esperanza, ajenos a las promesas de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio la oportunidad. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora eso a mí como hijo me da confianza, porque sé que mi Padre me guarda. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? En la introducción de Apocalipsis. Eso me da confianza de saber que suceda lo que suceda, mi Padre es el creador de todas las cosas, es el que tiene control de todas las cosas, y Él me guarda y me cuida y Él pelea por mí. Y por supuesto, entendiendo eso, voy a caminar sin temor a nada. Ahora, eso es la verdad de Dios para el que quiera creerla, y que Dios quisiera que todos la creyeran. Entonces, después de eso que el Señor nos muestra, ¿verdad?, lo que nosotros somos, nos deja saber también el trabajo del diablo a través del mundo, porque dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y eso nos habla de los rechazos o el sistema, ¿verdad?, que hay en el mundo, porque la Biblia dice
que el que opera en el mundo, la Biblia lo llama el príncipe de este siglo. O sea, todo el sistema de corrupción, de inmoralidad, todo el sistema contrario a Dios, todo este sistema antibíblico, porque hablamos de un orden mundial, y el orden mundial lo que está haciendo es preparar un pueblo junto en una sola mente, pero como en la Torre de Babel, de una manera contraria a Dios, en que todos estén en principios, en pensamientos, en obras, en acciones, contrario a la voluntad del Señor. ¿Entiende? Pero el Señor, hermano, nunca nos va a dejar de hablar, y cada quien va a tomar su opción de decisión. Entonces, si nosotros nos rechaza el mundo, somos perseguidos, no debe de causar preocupación, porque ya está escrito. No lo conoció a Él, no nos va a conocer a nosotros. Lo rechazó a Él, nos va a rechazar a nosotros. Pero estamos en las manos del Señor. Vivimos confiados en Él. Tenemos su protección. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos creación. Ahora somos, porque le recibimos en el corazón, porque nos arrepentimos, porque estamos caminando con fe, porque queremos caminar en obediencia a Él. Pero, fíjese lo que dice la Escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, glorioso momento, aleluya. En aquel momento, cuando la iglesia sea, aleluya, amén, arrebatada a los cielos para encontrar al Señor en el aire, con un cuerpo nuevo. No un cuerpo humano que se desgasta, que se acaba, sino con un cuerpo semejante al de Él, como los ángeles, aleluya. Le veremos cara a cara. No se ha manifestado, pero se manifestará. Tremenda verdad. Ahora, aquí está en la Escritura, y el diablo ha tratado de, por todos los medios, que la gente no crea esto o que no lo oiga. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta de un cuerpo nuevo, de que le veremos tal cual es, como Él es, cara a cara. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué sucede? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué sucede? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. O sea que cuando tú te mantienes en esa fe, el Señor te purifica, porque es por fe. ¿Entiende? Que aunque el diablo haga lo que haga, usted no se deja mover de las convicciones de creer a la bendita palabra del Señor, y se mantiene ahí firme, sin dejarse mover de lo que la bendita palabra de Dios dice. Entonces hay purificación, hay limpieza, amén, en sus vestiduras espirituales. Y acuérdese que es lo que está haciendo el Señor. Por eso el tema se llama pues así, ¿verdad? Amén, preparando el cuerpo del Señor, que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjese qué tremendo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Del diablo, hermano. Una cosa es cometer pecado, porque la Biblia dice que todos pecamos, y el que dice que no ha pecado, la verdad no está en él y hace a Dios mentiroso. Pero la otra cosa es practicar el pecado, como aquel que se está engañando y ve a la iglesia y todo, está en fornicación y no le importa y sigue igual pecando como si nada. Aquel que sigue robando, aquel que sigue mintiendo, ¿verdad? Ay, mentiritas blancas, es pecado y lo practica.
hace un estilo de vida engañándose a sí mismo, como era la introducción al principio, ¿verdad? No podemos engañar al Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto nuestro Señor Jesucristo se entregó, para que a través de su muerte allá en la cruz venció a Satanás, ¿verdad? Y nos dio la fuerza a nosotros. Y todo aquel que recibe a Jesús camina con el poder interno para vencer el pecado, porque el Señor le da la capacidad de mirar el pecado como Él lo ve. ¿Y cómo mira Jesús el pecado? Lo aborrece. Entonces, aquel que tiene a Jesús en su corazón empieza también a aborrecer el pecado, aborrece la mentira, aborrece los adulterios, las fornicaciones, aborrece, hermano, los abortos, aborrece los asesinatos, aborrece todo lo contrario, amén, al Señor, todo lo antibíblico, todo el homosexualismo, aunque el mundo se enoje, está aquí, que se enojen con Dios. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Todo el que es nacido de carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya el ser humano por naturaleza nació una vez, ¿verdad? Físicamente de la mamá. Pero el segundo nacimiento es cuando entregamos nuestra vida al Señor y nacemos del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, está en la Escritura, vas a recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Entonces caminamos en el poder para caminar en la rectitud, aborreciendo el pecado. Entonces todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, no que no peque. No quiere decir que no vaya a cometer un error, sí. La diferencia es que no lo va a practicar. Y en el momento que comete un error, se va a encender como una luz roja, como una alarma, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le va a redarguir en el corazón. Y eso lo va a llevar a pedir perdón al que ofendió. Eso lo va a llevar a pedirle perdón a Dios, a buscar su presencia, a humillarse en la presencia y así mantenerse en un constante, amén, purificación de su cuerpo, de su alma. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Jesús. Voy a repetir este versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, la simiente de Dios es Cristo. Si Cristo permanece en la persona, entonces, así como Cristo ve el pecado, lo va a mirar la persona. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese qué tremendo. ¿Cuántas personas en la iglesia? Por eso se trata de que el amor de Dios se vaya perfeccionando en su cuerpo. En la misma iglesia vive, hermano, la iglesia fragmentada, la iglesia dividida, que no se hablan, que se critican y que uno a otro se guarda resentimientos por X razón y que la persona no está mirando las virtudes de los demás, sino que está mirando sus errores. Y ahí está la Escritura. Si tú no amas a tu hermano, como aquí dice, ¿verdad? Si tú no amas a tu hermano, entonces ¿qué pasa en tu vida? Porque dice el versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es lo que dijo Jesús, ¿no? En esto conoceréis que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, ¿verdad? Y Señor, le preguntaron el primer mandamiento, ¿verdad? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dijo, ora por tus enemigos, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Ora por ellos. Él dijo, incluso si te golpean en la mejilla derecha, vuélvele la otra.
Qué difícil para la iglesia estas cosas. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba tratando con su iglesia? Que mantuviéramos un corazón limpio, un corazón lleno de amor, a pesar de las circunstancias en donde haga lo que haga el diablo, no pueda contaminar un corazón que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Alaba su nombre, hermano. De esa ofrenda de palmas al Señor. Y luego nos da un ejemplo, dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Ahí está. Y ahí mismo nos lo dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y si usted mira la historia del Génesis, se da cuenta que se llegó el día de llevar la ofrenda al Señor y Abel llevó aquello que agradaba al Señor. Y Dios se agradó, aceptó su ofrenda. Pero Caín, siendo su propio hermano de Abel, llevó lo que se le pegó en gana, como él quiso, no llevó como Dios le dijo, y Dios no aceptó su ofrenda. Y hay gente que dice, no, yo sirvo a Dios como yo quiero, como yo puedo. Pues Caínes, puros Caínes, porque a Dios se le sirve como Él dijo. Dios puso una manera de servirle, no estamos inventando ni cada quien va a servirle a su manera. No, ya hay un mapa, ya hay una dirección de cómo servirle al Señor. ¿Y qué pasó? Cuando Caín miró que no fue aceptada su ofrenda, aunque sabía que estaba haciendo mal, y aunque el Señor le dijo, dice, le dio una oportunidad al Señor, porque Caín se enojó y le dijo, Dios, ¿por qué te enojas? ¿Por qué decae tu semblante? Si hicieras bien, le dijo Dios, yo te enaltecería. Y le dio una oportunidad, fíjese, como nos la da a todos, le dijo, pero con todo eso le dijo, el pecado está a la puerta, o sea, todavía tienes una oportunidad. Y Caín decidió no arrepentirse. ¿Sabe qué hizo? Dice que estaba con su hermano Abel en el campo y lo mató porque se llenó de odio, porque Dios aceptó su ofrenda y no aceptó la de él. Entonces, váyale pensando lo que el Señor está queriendo decir en la iglesia. Y ya no lo va a explicar, pero nos está dando ese ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Ahí lo dice también, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, fíjese. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, igual que Caín. O sea, aborrecer a tu hermano en el Nuevo Testamento es igual a matarlo. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Así conocimos el amor de Dios por medio de Jesucristo, que se entregó por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y si no entiende, y si uno no comprende todavía, el Señor nos lo va a amplificar. Del versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí está. Eso nos habla, hermanos, de la unidad que debe de haber en el cuerpo del Señor. Eso nos habla de que en vez, hermano, que la iglesia esté fragmentada, esté dividida. Y no solamente estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia en todo el mundo. Unos, hermanos, con unas ideas, otros con otras ideas, otros peleando su iglesia, otros peleando su ministerio. Cuando sabemos claramente que todo aquel que ha aceptado a Cristo en el corazón y ha nacido de nuevo, pertenece a la familia de Dios, esté en África, esté en China, esté en Estados Unidos, esté donde esté. Está hablando de la iglesia en general, pero en este caso, como nosotros estamos en la iglesia local y lo que sucede en la iglesia local, estamos mirando que deberíamos de tener cuidado el uno por el otro, ayudarnos mutuamente. Explico, para que el cuerpo de Dios pueda funcionar de una manera como Dios quiere. Hijitos míos, no solamente nos amemos de palabra ni de lengua, fíjese, qué claro habla el Señor, ¿verdad? Sino que amémonos con los hechos y en verdad.
Y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, cuando, acuérdese, manifestamos las obras del Señor. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Ahí está, miren, versículo 22. Porque a veces no se manifiesta el poder de Dios en un lugar por la fragmentación, por la división, porque cada quien por su lado, por personas que no se hablan, personas que, hermano, tienen resentimientos unos con otros y luego quieren que Dios les conceda las peticiones de su corazón. No hay tal caso. No sucede así. Por eso dice, y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Verdad que es claro, hermanos? Yo no sé a usted si se le hace dificultoso entenderlo, pero todavía hay un poco de más o un poco más para que nosotros podamos irnos con una claridad de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13. Vamos a tener todavía más claridad acerca de este asunto. 1 Corintios, cuando usted lo encuentre, indíqueme con un amén. 1 Corintios 13. Y eso es porque a veces, hermanos, en nuestra manifestación de realizar los ministerios, ¿verdad? En el cuerpo, en la iglesia, sí lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero en nuestro corazón no está, ¿verdad? Conforme a lo que Dios dice y quiere. Fíjese, el versículo 1 de 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe qué está diciendo? Como un instrumento desafinado que molesta, sin ningún sonido. Imagínese, entendiendo que Dios le habla al ángel de la iglesia, que en ese sentido vendría siendo el líder, el pastor en la iglesia de Apocalipsis. Y nos damos cuenta que tantos y tantos lugares donde el líder lo que quiere es sacar ventaja del pueblo en lugar de tener un corazón para que el pueblo se salve y ayudarlos y guiarlos y orar por ellos y bendecirlos. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en su corazón? Es obvio que no hay ningún amor de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque por sus obras se está manifestando. Como dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Jesús, nuestro Señor Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Dice el versículo 2, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué va a pasar? Nada soy. Ahí está. ¿Cómo podemos engañar a Dios? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. ¿Ya me lo oí, hermano? A ver. ¿Cómo el Señor está preparando nuestra vida? ¿Para qué? Para que nosotros chequemos, porque le vuelvo a repetir, a veces en la iglesia, hermano, la división. Uno por un lado, otro por el otro. Y la iglesia verdaderamente, si somos el cuerpo, deberíamos de funcionar como cuerpo. ¿Cuándo mira usted que llegó la mano y el pie se quedó en la casa? ¿O sí? ¿Verdad que no? Imagínese que llegue uno sin manos y, ay, ¿qué? Hermano, me dejó las manos. Como un canto que oía yo que, don, ¿cuántos trajeron sus manos? Pues todos las trajeron, pues, no es que él se estaba refiriendo a que las usaran, ¿verdad? Pero el cuerpo,
según lo que Dios nos está diciendo, como una familia de Dios. Aquel que no encaja en la familia de Dios, ¿cómo se va a salvar? Digo yo. Que no le interesa, hermano, participar nada del cuerpo, vive solo, vive como quiere, como puede, solamente religión. Y el cuerpo, pues, el cuerpo de Dios. Lo que habla, porque aquí está hablando. Mire, me detengo aquí en el versículo 4 del capítulo 13 para leerle el capítulo 12 en la misma hoja. Ahí el capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el libro de Efesios dice que nosotros somos el cuerpo. Entonces debiéramos, hermano, como cuerpo funcionar, preocupándonos unos por los otros, hermano, armonizando los unos con los otros. Y repito, no solamente hablo la escritura de la iglesia local, habla de toda la iglesia en el mundo, de los que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Pero claro, empieza, ¿verdad?, en la iglesia, en cada iglesia local, en donde, hermanos, si hubiese diferencias en nosotros como cuerpo, arreglémoslas. Si hubiese, hermano, resentimientos por alguna razón, hermano, arreglémoslo, ponémoslos en las manos del Señor y funcionemos como Dios quiere. Porque mire cómo está esto. Empieza con un resentimiento por alguna mala actitud. Cuando la persona no está dispuesta a perdonar, la guarda en el corazón. Después de ser resentimiento, se convierte, ¿verdad?, como en un tipo de coraje con la persona, ¿verdad? Como en un tipo de odio. Después, cuando no se arregla y no se saca, empieza a ir creciendo y creciendo al grado de que llegue como un tipo de amargura, ¿verdad? Y la Biblia dice que no sea que alguien, ¿verdad?, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y muchos sean contaminados. Entonces, cuando usted de alguna manera se da cuenta de un sentimiento equivocado en su corazón, sáquelo, llévelo a las manos del Señor, póngase a cuentas con el hermano, pida perdón o no sé qué haga de acuerdo a la palabra, pero procure estar en paz con Dios y en paz con el cuerpo de Cristo. Sigo leyendo, ¿verdad?, el versículo 4 y ahí nos va a amplificar más el tema de esta mañana, de esta tarde. Estamos hablando del amor perfeccionado en su cuerpo, ¿se recuerda? El amor de Jesús perfeccionado en su cuerpo, que es la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Dice aquí que el amor es sufrido, que no nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, pues. Hay personas que, le digo, no son capaces de pasar por alto una ofensa. Hay personas que por nada se molestan, hermano. No puede la gente darles un consejo porque ya dice, pues ya yo todo lo hago mal. No pueden recibir la dirección, hermano, no están dispuestos a recibir la dirección. Quieren dirigirse solos como quieren, pero no hay tal cosa, pues. Entonces, ¿qué va a pasar con su vida espiritual, pues? No van a avanzar, no van a tener el crecimiento. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a estar constantemente trayéndoles, hermano, tropiezo en sus vidas o trayéndole engaño, ¿verdad?, a sus vidas. O sea que el amor es sufrido, aquí está. Y es benigno. El amor no tiene envidia. Imagínense, a veces en la misma iglesia, ¿verdad? Pues aquí no se da, pero he mirado casos, ¿verdad?, que el esposo de repente no está a gusto con la esposa o la esposa con el esposo y anda anhelando otro esposo. Y dice, deberías de ser como fulano. Y dice, y no se da cuenta que cuando está diciendo eso y poniendo la mirada en otra persona, ya está envidiando el matrimonio de aquella o de aquel. No se dio cuenta. Esa acción lo llevó a tener envidia y cuando es fácil, hermano, orar y alinear nuestra vida y clamar y estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros en el ministerio, pasa eso, ¿verdad? Otra,
Dice que el amor no es jactancioso. ¿Qué es ser jactancioso? Arrogante, vanidoso, creerse más que los demás, menospreciar a otros. El amor no se envanece. O sea, no vamos a medir el amor, hermano, por las cosas terrenales, lo vano, lo vacío, lo que es pasajero. Dice el versículo 5 que no hace nada indebido. Y mire este punto aquí que yo le estaba mencionando hace rato. Ahí en el versículo 5, no busca lo suyo. Y vuelvo otra vez, porque esto es muy importante, porque es por eso las familias no avanzan. Los matrimonios no avanzan, las familias no avanzan. Porque el esposo, ahí está necio, necio, la esposa necia. El esposo pelea lo de él. Siempre está pensando en lo que quiere, en lo que le gusta, en lo que debería de ser, en cómo yo me siento. Y nunca piensa en el compañero o la compañera. Y debería de ser cómo te sientes tú, con mis palabras, con mis acciones. Porque verdaderamente la Biblia, hermanos, la Biblia, y eso lo vamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando el amor se va perfeccionando, que cuando se inicia una familia, ¿verdad? Iniciando entre el hombre y la mujer, lo que verdaderamente es, porque ahora en esto que estamos mirando ya quieren quitar la familia, ¿verdad? Darle una nueva definición a la familia, pero en el Señor siempre va a ser así hasta el fin. Otra vez, de que cuando se inicia una familia, según lo que Dios nos enseña, es para que el otro piense no en él, sino en el otro, la persona piense en el otro, o sea, para hacer feliz al otro y el otro lo haga feliz a él. Pero eso se aprende aquí. Entonces, el que oye esto y sigue necio, realmente se ajusta a las ideas de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque sigue de desobediente a Dios. Porque qué maravilloso es entender que todos tenemos sentimientos. Y no nada más mis sentimientos cuentan los de mi compañera, los del compañero cuentan. Cuentan lo de los hijos, de los padres. A veces los hijos demandando con el padre un montonal de cosas y ahí resentidos con los padres. Y no se dan cuenta que los padres vivieron de esa manera y lo que han podido dar lo han dado con todo su corazón. Y no tienen otra forma de ser más de que como vivieron su vida. Entonces qué maravilloso es poder entender la palabra del Señor y hermano, y de verdad tener ese amor de Dios en nuestro corazón, no pensando en cada quien, en sus propias cosas, sino pensando en los demás. Otra, no se irrita, o sea, no se enoja pues. A veces por nada ya se hizo el pleito en la casa. No hay razón, pues que me hizo enojar. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, la gente se enoja porque decide enojarse. Nadie tiene el poder de entrar en tu corazón y en tu alma para hacerte enojar. Tú pierdes el control. Por eso dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿para qué es el dominio propio? Para tener control sobre mis acciones, pensamientos, para hablar cuando debo de hablar y callar cuando debo de callar. Pero hermano, tantos iracundos todavía en la iglesia, híjole. No, hombre, parecen cerillitos rápidos, se encienden, ¿no? Otra, no guarda rencor. ¿Ya miró? No guarda rencor. Ahora, ¿cuándo es cuando una persona puede justificarse de tener un rencor en su corazón? Porque recibió una defraudación de alguien. Es normal. Es normal, somos humanos y no digo que, hermano, no estoy diciendo tampoco que no tengamos sentimientos, no somos de madera o de fierro. Tenemos alma y tenemos un corazón y cuando hay un impacto en nosotros sentimos.
Y ahí es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra del Señor y fortalecernos en su guianza, porque Él dice, mira, en Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro, al final dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar las tuyas. Entonces, cuando habla aquí de guardar rencor, entendemos pues, hermano, en el trasfondo que hay una herida, que hay una acción que ocasionó, ¿verdad?, un impacto en el corazón, pero ¿qué debemos hacer? ¿Guardar resentimiento, guardar rencor o perdonar? Es que el perdón no es para la persona, el perdón es para la misma persona. La persona se sana a sí misma cuando perdona. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Imagínense aquellos que, hermano, les viene un mal y dicen, qué bueno para que se le quite, se lo merece. Imagínense, Dios no es así, hermano. No, nos alegra, muchos se alegran porque, oh, qué bueno. ¿Ya? Cuando Dios mira esa actitud de alguien, no se agrada. Dice el versículo 7, y ya voy terminando. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, hermanos. No el que va a venir por ahí en el día 14, ¿verdad? Que se regala peluches y esto a comer y después andan aventándose hasta con esos mismos peluches, tirándose a basura. Es verdad. Los hijos, ¿verdad?, llevando los regalos a la mamá, portarse se deben de portar bien. No andan de rezongones, respondones, desobedientes, ¿verdad? Ese es el mejor regalo para los padres. ¿Me explico? Entonces, qué maravilla que el Señor nos lleva a perfeccionar su amor, porque el amor es Cristo y cuando se perfecciona en nosotros, eso habla de madurez, eso habla de limpieza, eso habla de estar listos para su venida. El amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabará, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando habla de profetizar, habla de transmitir la palabra del Señor. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, el punto de perfeccionar el corazón, aquí nos va a dar esta definición, ¿verdad?, que necesitamos. El versículo 11 dice, cuando yo era niño, entonces habla de no tener crecimiento espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿No quiere usted mirar cara a cara al Señor? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Cristo. Cristo es el amor de Dios manifestado para salvación a nosotros, hermano. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Yo no sé cómo está tu corazón, Dios lo conoce. Tal vez hay diferencias entre padre e hijo, entre hermano, hermana o entre hermanos como iglesia. Tal vez hemos sido indiferentes, algunos de nosotros no nos ha interesado como cuerpo. Hermano, reacciona, vivamos la palabra del Señor y caminemos verdaderamente como el Señor nos dice. Y si encuentras que dentro de ti hay algo que tienes que cambiar en tu pareja, en tu matrimonio, en tu familia, hermano, entre nosotros como hermanos, hagámoslo. No sea que nos vaya a sorprender aquel día y no tengamos tiempo, cuando Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de poder ponernos a cuentas con Él. Aleluya. Póngase de pie solo para orar. Amén. Y dale gracias a Dios, ¿verdad?, en este mensaje. Y ahí donde está, si Dios tocó su corazón, pues ponga su corazón a cuentas, ¿verdad? Bendito Padre Celestial de la gloria. En este momento, Señor, tu palabra ha sido, Señor, transmitida. En este momento, Dios,
pongo en tus manos tus hijos. Señor, reconocemos que continuamente te fallamos. Reconocemos que estamos faltos delante de tu presencia. Por lo tanto, Señor, clamamos. Yo te ruego por tu iglesia. Oh Dios, que tu amor se vaya perfeccionando en nuestro corazón. Que nos vayas limpiando cada día más, Señor. Queremos mirarte cara a cara. Tener ese cuerpo, Señor, eterno. Oh Dios, ser libertados de este cuerpo, Señor, que se envejece. Este cuerpo que se duele, que se enferma, Padre, y tener ese cuerpo glorioso y mirarte cara a cara en aquel día, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, te lo suplico en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, yo te ruego por tus hijos, Dios, que están en este lugar y aquellos que nos están mirando, Señor, por las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo ministre sus vidas y sus corazones. Y que si hay alguna diferencia, Señor, en el hogar, en la familia, en el matrimonio o en tu iglesia, oh Dios, podamos tener la libertad de llevarla a tus pies y ser libres, oh Dios, y vivir verdaderamente como tú quieres, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad. Ayúdanos, Dios. Bendecimos tu nombre. Declaramos tu poder y tu presencia. Oh Espíritu Santo, hoy vengo en tu nombre, declarando la fortaleza de la cabeza a la planta del pie. Hoy vengo en tu nombre, declarando sanidades, declarando milagros en tu nombre. Que el poder de tu palabra llene la vida de tu pueblo, de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, en el nombre de Jesús. En tu nombre declaro que todo estorbo se deshace, se desbarata en tu nombre. Hoy vengo declarando que tu sangre preciosa nos cubre y que tu poder se manifiesta y que tu perfecto amor, Señor, se va perfeccionando en nuestros cuerpos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile su ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Amén. ¿Quién vive?